Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad universitaria, a los invitados de Perú y de Colombia que nos acompañan el día de hoy en este Congreso Internacional sobre paternidades en prisión que organiza la Facultad de Derecho a través del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, a través del Cuerpo Académico Estudios Gubernamentales y la Red de Gobernabilidad, Democracia y Vulnerabilidad Estructural. Nos acompañan en esta mesa, desde luego es un gran honor tener la presencia de la doctora Diana Elisa González Calderón, quien es la coordinadora del enlace de esta cátedra de investigación sobre infancias en prisión. También nos acompaña el doctor Benjamín Bernal, que es integrante del Cuerpo Académico de Derechos Humanos, y serán los que intervendrán en este magno evento de conferencias a nivel internacional, por lo que daremos el uso de la palabra al doctor Rodolfo Elizalde Castañeda, quien presentará el tema que por algunas circunstancias de conexión por la mañana no pudo llevar a cabo, y el tema que él presenta es precisamente el alcance del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, casos de niñas y niños con padres en prisión. Me voy a permitir leer brevemente su ficha curricular. Él es doctor en Derecho Penal, profesor investigador de tiempo completo, adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Ha fungido como presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Electoral y Municipal, presidente de la Asociación Autónoma Sindical del Personal Académico de la Facultad de Derecho, reconocimiento como profesor con perfil deseable PRODEPSEP, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, líder del Cuerpo Académico Estudios de Derecho Social, Procesos Sociales y Políticos, en consolidación, coordinador de la Red Iberoamericana de Estudios Iberoamericanos de los Procesos Democráticos en el Estado Constitucional del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, doctor, le damos el uso de la palabra para que proceda su presentación. Adelante. Doctor Rodolfo, adelante con su presentación, por favor. Muy amable, doctor Miguel Ángel Vega Mondragón, moderador de esta mesa, y con el permiso de mis compañeros que integran el honorable presidium, damos inicio al tema que elegimos para este ejercicio de investigación, titulado El alcance del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el caso de niñas y niños con padres presos. Este trabajo fue elaborado por su servidor Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda y la doctora Marta Izquierdo Muciño. La que sigue, por favor. El objetivo de este ejercicio es precisamente investigar y analizar los derechos de las niñas y niños a partir de los casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conocer asimismo los estándares de derechos humanos que ha fijado en el tema que ha quedado señalado, en el caso de los niñas y niñas con padres presos. El problema que vislumbramos precisamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha significado un gran avance en la protección de los derechos humanos durante los 75 años que tiene de haberse fundado. Sin embargo, consideramos que hay temas como el caso de las niñas y niños con padres presos, donde dichos avances no se ven reflejados completamente en la realidad. La que sigue. La pregunta de investigación que orienta este trabajo académico es: ¿cuál es el papel que han desempeñado entonces los órganos del Sistema Interamericano en relación con los derechos humanos de niñas y niños con padres presos?
La que sigue. La metodología que hemos utilizado para este trabajo precisamente es la dogmática jurídica, la dogmática jurisprudencial y los métodos analítico, sintético y documental. La que sigue. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos inició con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Por eso hablamos de que ya llevamos 75 años con el funcionamiento de este sistema. Los dos órganos principales que integran el sistema interamericano son, en primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión hace labores precisamente de investigación y determina si ejerce o no ejerce, si envía o no envía los asuntos litigiosos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual México se adhirió en 1998, precisamente es la que determina y analiza los diferentes problemas de violaciones de derechos humanos en relación con la Convención sobre los Derechos Humanos. La que sigue. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue aprobada en 1969 en San José, en Puerto Rico, precisamente México se adhirió a ella con carácter vinculatorio en 1981, y en su artículo primero, numeral 1, se establece la obligación de los Estados parte para respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La que sigue. En el artículo 2 de esta convención se contiene la obligación de los Estados parte de adoptar disposiciones de su derecho interno. Esto significa que los Estados parte tienen la obligación de adecuar sus disposiciones en el tema de los derechos humanos al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en caso de que no lo haya vislumbrado, precisamente está la obligación de legislar en términos del proceso interno de cada uno de los estados. Dos de los artículos principales que maneja la Convención Interamericana es precisamente el artículo 19, donde establece en relación con el tema que nos ocupa, que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. O sea, que si esta disposición se contemplara, se cumpliera, se atendiera, funcionara, pues difícilmente hubiera problemas en el tema que hoy nos ocupa, y precisamente estamos aquí en un ambiente eminentemente académico para analizar, para discutir, para debatir este tipo de situaciones derivado de que hay fallas en términos del cumplimiento de lo que establece precisamente este artículo 19. Por su parte, el artículo 24 establece: todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la misma. Estamos ante la misma situación que mencionábamos en el artículo 19. Si no hubiera discriminación por parte del Estado, sobre todo, pues lo que tendríamos del otro lado es precisamente el compromiso del Estado mismo de atender pues todo lo que tiene que ver con las niñas y niños con padres presos. Al no hacerlo de esta manera es precisamente el motivo por el cual surgen este tipo de propuestas para revisarlas. La que sigue. ¿Cuáles son los estándares de derechos humanos fijados por los órganos del sistema interamericano? Ya mencionábamos que la Convención sobre los Derechos Humanos pues establece el principal estándar del contenido de los derechos humanos que los estados están obligados a observar, a respetar y a garantizar. Pero también, mucho antes que surgiera la Convención de Derechos Humanos, tenemos la Convención Interamericana
sobre obligaciones alimentarias, aprobada en fecha 15 de julio de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del Estado Mexicano el 8 de noviembre de 1994. Aquí cabe destacar que desde 1927 se crea esta convención y posteriormente en 1936 México se adhiere a la misma, aunque como acabamos de mencionar, es hasta 1994, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en que México forma parte exactamente de este tratado internacional. La que sigue. De acuerdo al Corpus Juris Internacional referente a los derechos de niñas y niños, existe una obligación de los estados de escuchar a las niñas y niños en los procesos en los cuales se ven determinados o afectados sus derechos y ponderar el interés superior del menor. Precisamente el tema de los niños y niñas con padres presos, pues es uno de los que aquí esta hipótesis en el que el Estado está obligado, cualquiera que sea autoridad administrativa o judicial que intervenga, pues está obligado a que en primera instancia se escuche a los hijos, situación que muchas veces pues no se hace como aquí se establece. La que sigue. En el contexto internacional destaca la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, a la cual México se adhiere porque así se publica en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 1990. Y de aquí se desprende el motivo por el cual el principio del interés superior del niño pues pasa en automático, se pudiera decir, a la jurisprudencia mexicana y a la Constitución misma y a las situaciones legales. O sea que pasa a formar parte del contexto jurisprudencial, constitucional, legal del Estado mexicano. La que sigue. Precisamente en este caso nos encontramos ante unas conclusiones derivado de este estudio en que no encontramos en el contexto de la dogmática jurídica convencional del sistema interamericano, una vez que se revisó la diferente reglamentación que se ha venido generando en este sistema, sobre el tema de las niñas y niños con padres encarcelados, algo específico. O sea, no la hay. La que sigue. En la dogmática jurídica jurisprudencial del sistema interamericano, solamente encontramos un solo caso, el caso de López y otros contra Argentina, que se resolvió en el año de 2019 y se publica en el cuadernillo 5 de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021. Y repito, es un solo caso que encontramos, pero que además fue resuelto con base en la Convención sobre los Derechos del Niño y obviamente sobre el interés superior del niño. Y evidentemente con base en la legislación que ya mencionábamos del interés del niño, niña y adolescentes, aprobada en 1990. O sea que realmente el sistema interamericano no tiene propiamente un sustento que haya emanado del propio sistema. Lo que toman como base para el análisis de este tipo de casos, pues es precisamente todo el contexto de los derechos humanos a nivel internacional, generado desde la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, repito, en el sistema interamericano no encontramos una normatividad dirigida a abordar y a resolver este tipo de problemas de niñas y niños con padres presos.
Asimismo, el sistema interamericano en relación con las niñas y niños y adolescentes se basa principalmente, como ya decíamos, en el derecho internacional de los derechos humanos. O sea que tampoco existe un estándar concreto y específico emanado de los órganos del sistema interamericano. Lo que toman como base en las diferentes resoluciones, incluido el caso de López y otros contra Argentina, pues como ya mencionábamos, es la propia Convención sobre los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Y eso nos lleva a la conclusión igualmente de que los derechos humanos en contexto internacional permean en todos los sistemas de cada uno de los estados que están unidos e integrados a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Hasta aquí de mi parte y a sus órdenes. Muy Bien, amables. muchas gracias, doctor Elizalde. Pues compañeros que están presentes, se abre un espacio para realizar 3 preguntas sobre la temática que acaba de abordar el doctor Rodolfo Elizalde. Adelante. No me digan que no hay. Pues sí, ¿verdad? Mejor no me dicen. ¿Ninguna? Bueno, pues daremos paso. Entonces, agradeciendo de antemano, doctor Rodolfo, esta conferencia, a nombre de la directora María José Bernaldez Aguilar, me permito hacerte entrega virtual de una constancia que a la letra dice: la Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorga la presente constancia al doctor Rodolfo Rafael Elizalde Castañeda por su destacada participación como conferencista con el tema El alcance del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, casos de niñas y niños con padres presos, en el segundo Congreso Internacional La Paternidad en Prisión, una problemática estructural gubernamental, llevado a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2023 en el auditorio Dr. José Francisco Velázquez Mejía del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho. Ciudad Universitaria, Toluca, México, 11 de octubre de 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Lo signa la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora, y el doctor en Derecho Irán Raúl Piñalbién, subdirector académico, y el maestro en Derecho Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, coordinador de investigación en Ciencias Jurídicas. Te lo haremos llegar, estimado doctor, en la vía correspondiente. Claro Te agradecemos. claro que sí, doctor Miguel Ángel Vega, agradezco la atención y nuevamente saludo con aprecio a los compañeros del Presidium. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. A continuación, palabra a la doctora Diana Elisa González Calderón, quien le corresponde impartir la conferencia magistral Paternidades en prisión hacia una propuesta de líneas de investigación desde la multidisciplina. Brevemente me voy a permitir leer su currículum, que es muy extenso, pero brevemente lo mencionamos. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Perfil PRODEP, es docente en licenciatura y posgrado. Actualmente es coordinadora de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Cátedra de Investigación, que se lleva conjuntamente con el Poder Judicial del Estado de México, con referentes de crianza en prisión, infancia es destino, iniciativa que propiamente, yo me atrevo a mencionarlo, doctora, usted lo ha conducido de manera excelente y con resultados muy, muy halagadores. Tiene experiencia en proyectos de intervención en el trabajo con grupos vulnerables desde el ámbito gubernamental y desde la sociedad civil organizada, con experiencia de trabajo en el DIF, Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, y como directora del patronato de esta red de ciudades. Su línea de investigación abarca los estudios sobre el diseño y la representación desde la perspectiva de género y el enfoque a grupos vulnerables con énfasis en infancias. Entonces, comentarles, compañeros, que ha sido muy agradable trabajar con la doctora. Permítame, doctora, porque honor a quien honor merece. Hemos estado compartiendo las experiencias, tomando cursos, la cátedra de investigación,
que nos permite tener más experiencia sobre el tema tan discutido en todo el mundo, ¿no? Sobre el papel de las prisiones, las políticas públicas de estas y sobre todo pues las infancias, el derecho del ejercicio de la patria potestad y este tipo de cuestiones que les interesa mucho a ustedes jóvenes. Ayer estaba muy concurrido, hoy algo debió pasar, pero bueno, damos el uso de la palabra, doctora, adelante, si gusta tomar el podio. Muchísimas gracias. Yo creo que me quedo aquí, ¿está bien? ¿Así? ¿Puedo usar el micro? Desde luego. Me parece que este no va. Sí, muchísimas gracias. Doctor, pues muchísimas gracias por la generosidad de su presentación tan amable, lo agradezco sinceramente y agradezco también a los organizadores de este segundo Congreso de Paternidades la invitación, precisamente porque creo que hay una importancia sustancial del tema y voy a estar estaré hablando sobre ello. Antes de iniciar, quisiera pedirle a quienes nos acompañan de manera presencial, jóvenes, si son tan amables de pasarse al centro por una serie de imágenes que se estarán presentando y que seguramente les permitirán entender de una mejor manera el tema. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos nuevamente por su presencia, por su atención. Tengo el gusto de presentar a ustedes esta ponencia titulada Paternidades en prisión, hacia una propuesta de líneas de investigación desde la multidisciplina. Las reflexiones que estaré compartiendo con ustedes parten de una visión personal, pero sustentadas desde una experiencia que actualmente llevamos a cabo desde lo que ya comentaba el doctor, la Cátedra de Investigación Infancias con Referentes de Crianza en Prisión, Infancia es Destino. Es así que yo quisiera sugerirles una ruta para esta presentación. Primero, partir de la comprensión del texto, del contexto del que les hablo, la cátedra, y después presentarles 3 ejes de observación al tema. Observar a los NAPES desde el impacto que significa tener un referente de crianza en prisión, observar a ese adulto privado de la libertad desde su experiencia en la crianza con un niño o niña viviendo adentro de los centros penitenciarios o un niño, niña y adolescente afuera de las prisiones, donde destacaré lo relativo a la paternidad. También observaremos los retos, así como la oportunidad que se abre para la investigación multidisciplinar, en donde intentaré destacar algunas líneas de atención. Primero, quisiera contextualizar que la Cátedra de Investigación Infancias con Referentes de Crianza en Prisión, Infancia es Destino, es una iniciativa entre el Poder Judicial del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, a la que se han sumado instancias diversas de gobierno del Estado, así como asociaciones civiles que inciden en la temática. La cátedra tiene como objetivo general analizar cómo se están garantizando los derechos humanos de las infancias, con referentes de crianza en prisión en el Estado de México, desde una reflexión multidisciplinaria con la intención de coadyuvar desde la generación de proyectos a la garantía de los derechos humanos de niñas y niños que habitan en prisión y niñas, niños y adolescentes que habitan fuera de ella. Estos 2 años de trabajo se han cimentado en una mesa de coordinación interinstitucional y multidisciplinaria, que ha buscado reflexionar desde las diferentes miradas y experiencias los avances y pendientes al respecto del tema. Desde su planteamiento, aquí ustedes lo pueden ver, se han sentado diferentes áreas de gobierno, así como asociaciones civiles y, por supuesto, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México de diferentes disciplinas. Pues esta mesa de trabajo parte de las siguientes preguntas: ¿cómo viven, educan o se desarrollan las hijas e hijos de mujeres y hombres que están privados de la libertad? ¿Cómo se lleva a cabo la experiencia de crianza desde las limitantes de un entorno carcelario? Desde esta iniciativa de trabajo es que nos dimos cuenta que uno de los problemas más grandes que se enfrenta es la falta de datos. En este sentido, nos interesa fortalecer acciones incidentes, por lo que en un escenario de frontera del conocimiento resulta valioso partir de datos para saber desde dónde iniciar. Por ello, nos dimos a la tarea de llevar a cabo un diagnóstico que abarcara el estudio de la maternidad en las prisiones del Estado de México, con hijas e hijos adentro y afuera de las prisiones, mismo que pudiera dar soporte a la investigación que la cátedra pretendía llevar a cabo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el contenido que
del que está compuesto este documento, que está en proceso de publicación y que muy pronto todos ustedes van a poder conocer, porque estará abierto, por supuesto, para motivar más investigación. Con la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, diseñamos también una convocatoria de investigación a proyectos multidisciplinares de incidencia, en la que se plantearon categorías y temáticas diversas. En este punto, quisiera destacar la dificultad que enfrentamos en un inicio al convocar al trabajo a un tema de gran invisibilidad social, pero no solo el que tiene a nivel social, sino lo que corresponde también a la misma investigación, con lo cual buscábamos quién en nuestra universidad estaría desarrollando investigación incidente en la temática, y he de confesar que no encontramos mucho, razón por la que fue una de las problemáticas que enfrentó esta convocatoria. Sin embargo, sí despertó el interés de muchos cuerpos académicos y, por supuesto, investigadores de diversas disciplinas, entre las que destaco que se seleccionaron 12 proyectos de investigación de disciplinas como Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Medicina, Nutrición, Psicología, Trabajo Social, Diseño, Arquitectura. Trabajamos en sesiones de diálogo de la mano de expertos y quisiera pedir, vayamos pasándolas por favor, son una serie de imágenes de diferentes momentos de lo que corresponde a nuestros 2 años de trabajo, donde nos hemos venido sentando con actores diversos, no solo a nivel nacional, también a nivel estatal, y que tienen que ver con la temática del área de gobierno, asociaciones civiles y, por supuesto, áreas que tienen que ver directamente con el tema, como la Dirección de Reinserción Social, como DIF Estado de México, a partir de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes o el Sistema Estatal de Protección. Pero también aquí quisiera destacar que gracias al esfuerzo que hemos venido desarrollando y al trabajo quizás que se está aperturando para el Estado de México en este tema a través de los esfuerzos de la cátedra, es que el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes se ha sentado de manera permanente con nosotros. Y desde el ámbito internacional, quien ha llevado los esfuerzos más importantes en el tema desde sociedad civil es la plataforma NAPES Uruguay, quien también se ha sentado ya con nosotros al trabajo. Adelante, por favor. Es así que parto del primer eje de observación que hemos planteado. Observar a los NAPES desde el impacto que significa tener un referente de crianza en prisión. Bueno, pues se dice que hay alrededor de 20 millones de NAPES en el mundo, 2 millones en América Latina. Adelante, por favor. Y en México hay alrededor de entre 300,000 y 500,000 NAPES. Fíjense nada más, decir 300,000 y 500,000 hay una gran diferencia. Estamos hablando de 200,000 niñas y niños que están en ese lapso. Y esto lo destaco porque esta diferencia nos habla de que este es un dato que varía según la fuente. ¿Y por qué varía? Pues porque hay una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que están afuera de los centros penitenciarios y de los que no se sabe nada, o de los que no se sabe mucho, o de los que se les ha perdido el rastro. Y esto lo destaco porque es un tema que estaré marcando como uno de los pendientes que tenemos no solo desde la investigación, sino también desde las acciones incidentes por parte de gobierno. Según investigaciones en el tema, el 93% de los NAPES en México tienen a sus padres en prisión. Y de aquí el 7% tiene a su madre en prisión, razón por la que el estudio de las paternidades se vuelve prioritario por la cantidad, y con ello resalto la importancia de este congreso y la importancia del proyecto de investigación que participa por parte del cuerpo académico que sostiene este congreso y que esté participando dentro de la cátedra. Es un tema importantísimo. También comentar que llaman más la atención quienes viven en prisiones, precisamente por lo que significa vivir en una prisión. Sin embargo, son más invisibles todos esos NAPES que viven afuera de los centros por esta variación, por esta invisibilidad que tienen, por esta ausencia de datos que tenemos sobre ellos. Y precisamente porque no sabemos la situación en la que están ni lo que enfrentan en el día a día. Es así que los NAPES no son un grupo homogéneo, pues dependiendo la historia personal enfrentan situaciones diversas y ustedes lo pueden ver en pantalla. Hay quien nunca ha vivido en la cárcel, otros sí, hay quien está en una situación de institucionalización, hay quien tuvo que desplazarse a otro estado o quizás
a otro país o viene de otro país, quizás enfrenta una condición de vulnerabilidad, como puede ser a lo mejor una condición de discapacidad o pertenecer a un grupo indígena, o quizás tiene a un padre o madre adolescente. Como ustedes pueden apreciar, hay algunos grupos sociales de estos mencionados más invisibilizados que otros. Es así que nos hemos planteado algunos escenarios de estudio que son los que ustedes también pueden ver en pantalla. Entendimos que teníamos que analizar lo que ocurre con maternidades y paternidades en prisión, desde su ejercicio en prisión, pero también lo que ocurre con niñas y niños adentro de las prisiones, niños y adolescentes afuera, así como el escenario de cuidados adentro y afuera de los centros penitenciarios. Pues por supuesto que también hay otros factores que influyen en la experiencia de tener un referente de crianza en prisión, y esto tiene que ver con la edad y con el género. ¿En qué afecta? Bueno, pues la edad influye en cómo niñas, niños y adolescentes viven el encarcelamiento del referente de crianza. No es lo mismo que la experiencia de un bebé o un niño de 2 años a un adolescente de 16. La edad marca porque están enfrentando una etapa propia del desarrollo en lo que es ser un niño, niña o adolescente. Pero también importa el género, el impacto en los roles culturales asignados y las permisiones que desde el género se tienen. Y es que mientras unos se ven obligados a salir a trabajar, a otras se les obliga desde muy pequeña a un rol de cuidadora de los hermanos menores, o bien a hacerse cargo del trabajo doméstico. Diversos estudios señalan que la población privada de la libertad proviene de comunidades de muy alta vulnerabilidad social, con severos niveles de violencia, pobreza estructural y exclusión, donde el ejercicio de los derechos individuales, familiares y colectivos es un desafío diario. Para identificar esto, quisiera compartirles un panorama de esta situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes en cuanto a violencias diversas, pero quise destacar esto precisamente porque es algo que la Red por los Derechos de la Infancia en México ha estado tratando de hacer visible, y que alertándonos sobre este incremento de violencias y delitos en contra de niñas, niños y adolescentes. Esto es en México. Por ejemplo, que diariamente mueren entre 3 y 4 niñas, niños y adolescentes a consecuencia de la violencia, que diariamente desaparecen 4 y asesinan alrededor de 3.5, que 1 de cada 10 feminicidios en el país ocurre a una niña o adolescente, que cada día 34 niñas de 10 a 14 años son embarazadas, que 8 de cada 10 mujeres que sufrieron violación en la infancia reconocieron que fue cometido por un familiar, que 8 de cada 10 niños o niñas indígenas viven en pobreza extrema, que solo en 2019 un total de 50.621 menores migrantes acompañados y no acompañados ingresaron a estaciones migratorias, que aproximadamente 30.000 han sido vinculados a grupos delictivos. Repito, esta es mi fuente es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Es así que sus derechos son atravesados por problemáticas que comprometen la integración social y el ejercicio pleno de la ciudadanía, un débil desarrollo temprano infantil, altísimos niveles de fracaso escolar, debilitamiento de la vida familiar y comunitaria, así como falta de oportunidades y desempleo. En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2022, señala que un alto porcentaje de la población infantil vive en situación de pobreza, población de 5 años o menos en un 48.1%, población de 6 a 11 años un 47%, de 12 a 17 años 42.9%, siendo una situación que se agrava cuando un padre o madre está privado de la libertad, pues se pierde a un proveedor a la manutención del hogar. Y aquí destaco estas citas donde resalta en amarillo cuestiones que tienen que ver con nuestra temática. Adelante, por favor. Adelante. Por lo tanto, se dice que no son víctimas invisibles del encarcelamiento, son sujetos invisibilizados, es decir, infancias creadas desde el cruce específico de políticas adultocéntricas, el abuso del derecho penal, la exclusión social y la operatividad de la retórica excluyente.
Adelante, por favor. Ahí. Estudiar a los NAPES implica analizar la situación que enfrentan en cada momento particular. Previo a la detención, la vulnerabilidad a la que están expuestos día a día y quizás como observantes del delito y naturalización del mismo. También desde la detención, en tanto son testigos de violencia y pueden ver sus espacios, sus pertenencias maltratadas, en cómo se llevó a cabo esta detención, ver a su padre o madre sufriendo violencia en ese proceso o ellos mismos sufrir algún tipo de violencia mientras esto ocurre. En este sentido, quisiera destacar que según nuestro diagnóstico de maternidades en prisión en el Estado de México, ellas nos señalaron que el 35.7% de sus hijas e hijos estuvieron presentes en el momento de su detención. También cuenta la experiencia como tal con el referente de crianza ya en prisión, que es el tercer punto que ustedes pueden ver, y que tiene que ver, y más bien que nos habla que hay cierto impacto que tienen estos niñas y niños en función del referente de crianza, porque hay una afectación al bienestar emocional y psicológico, en su acceso a la educación también. Se afectan sus relaciones cercanas y sus relaciones comunitarias al estar marcados por estigmas que suelen enfrentar. Hay una afectación de tipo económica, como ya lo decíamos, al estar perdiendo a un proveedor, y en cuanto a actividades que deben asumir como cuidadores de hermanas o hermanos menores. En niñas, niños y adolescentes hay, también decirlo, algunos factores resilientes que ayudan a enfrentar la vivencia de un padre o madre en prisión. Por ejemplo, es importante que haya una red de apoyo a cargo de los abuelos, tíos, el otro padre o madre, incluso el que realicen alguna actividad deportiva o que les sirva de desahogo. Aquí contextualizo lo que encontramos en el Estado de México en relación a nuestro diagnóstico, que el 49.6% recae el cuidado en los abuelos y el 16.9% recae en el padre. El 25.1% recae el cuidado en familiares. Adelante, por favor. Y aquí quisiera también destacar un dato interesante que tiene que ver con el porcentaje de mujeres que nos dijeron que tenían a un niño o niña, que tenían hijos o hijas, perdón, pero a su vez una cantidad también marcada que nos dice que hay un porcentaje significativo que el papá también está en prisión y con penas arriba de los 35, enfrentando penas arriba de los 35 años. Entonces, en estas condiciones, por supuesto que se agrava la situación de vulnerabilidad que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Otro factor resiliente tiene que ver con el apoyo que se tiene con asociaciones de la sociedad civil, quienes juegan un papel fundamental al generarles actividades y espacios para el esparcimiento y así dotar de algunos insumos y acompañamientos a esta experiencia. O bien el Estado, quien desde becas o asignarles algunos recursos, puede proporcionar ciertos protección, a la mejor becas de apoyo para que continúen estudiando, etcétera. En este sentido, y según el diagnóstico de maternidades que llevamos a cabo en el Estado de México, solo el 6.4% manifiesta que sus hijas e hijos reciben apoyo del gobierno y el 5.8% de quienes cuidan a estas niñas y niños reciben algún apoyo del gobierno. Adelante, por favor. Aquí quisiera destacar, es otra lámina de nuestro diagnóstico y en el cual destaco el último dato que ustedes pueden ver, que solo el 46.4% de los padres están a cargo también de ciertos cuidados de estas niñas y niños, de hijos que viven afuera de los centros penitenciarios. Investigaciones en el tema nos dicen que hay algunos factores que intervienen en la experiencia de los NAPES. Y esto tiene que ver, nos dicen estas investigaciones, son factores endógenos y factores exógenos. Factores endógenos son los que tienen que ver con la situación del niño o niña por sí misma, lo que decíamos, el género, la edad, quizás el estar enfrentando alguna situación emocional concreta. Y factores exógenos, por ejemplo, cuando el Estado, lo que tiene que ver con el afuera, el Estado decide hacer uso, como el Estado decide hacer uso de su derecho a criminalizar, quizás la espera que tarda, que tienen que tener, que tarda una sentencia, no solo el qué, sino el cuánto,
la lejanía del centro de detención y cómo esto afecta en el gasto que ellos tienen que generar para acercarse a las visitas. También enfrentarse a ciertos horarios, días, permisos escolares o en el trabajo de quien puede llevarlos a estas visitas, así como también nos señalan en muchos casos el maltrato sistemático que se enfrentan en cuanto a las revisiones para acceder a las visitas a los centros penitenciarios. El segundo tema que quisiera abordar con ustedes tiene que ver con específicamente maternidades y paternidades, y es que por supuesto que el género influye en cómo se lleva a cabo esta experiencia de crianza. Históricamente, la función materna como constructo social y cultural, adelante por favor, ha constituido parte del núcleo identitario de la feminidad. No ha sido fácil deslindar lo femenino de lo materno, y esto no ha ocurrido en el caso del hombre, a quien se le ha definido principalmente por otros atributos y no por el de ser padre. Es así que algunos autores señalan que tradicionalmente se ha ubicado al padre como figura de autoridad, de respeto, el que impone la ley, el que sabe o supuestamente sabe, el que protege, el que provee, el que brinda seguridad por su mayor fortaleza, etc. Se consideran 4 papeles fundamentales en el ejercicio de la paternidad. Y este suele ser como un modelo identificatorio, como un objeto afectivo, como auxiliar de la madre, pero también como rival. Sobre referentes de crianza en prisión, ya se mencionaba este dato. El 93% de los NAPES en México tienen a sus padres en prisión y solo el 7% tienen a sus madres en prisión. Estudios muestran que a corto plazo es más disruptivo el encarcelamiento de la madre por esa carga simbólica y cultural impuesta, pero también por una gran cantidad de historias de familia que comprenden que hay más cantidad de madres solteras que padres solteros. Es decir, en estas familias diversas hay en mayor cantidad de casos una mujer haciéndose cargo de las familias, por eso es que tiene quizás más impacto el que una madre esté en prisión. Es así que la detención de un referente de crianza implica cambios en los roles para 3 sujetos: la persona privada de la libertad, las y los cuidadores que se quedan a cargo de esas niñas, niños y adolescentes, así como los propios niñas, niños y adolescentes que tienen a un papá o mamá en prisión. Hemos discutido, quisiera a continuación compartir con ustedes algunas reflexiones que emanan de estos diálogos que hemos tenido en el interior de la cátedra de investigación. Hemos discutido la pertinencia de los 3 años de permanencia con la madre que nos marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Está comprobado que la vivencia de niñas y niños en los centros penitenciarios tiene un fuerte impacto en su desarrollo. Y actualmente, quiero decirlo, tenemos 2 proyectos de investigación que lo están investigando, proyectos de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Pero vivir adentro o afuera de los centros penitenciarios y el tiempo ideal no tendría que ver con el derecho de la madre o el padre a la experiencia de crianza, sino tiene que ver principalmente con el interés superior de ese niño o niña a vivir en el interior de una familia, a vivir con este referente de crianza hacia un padre o una madre. Por ello, es importante reflexionar el tema desde la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en función de lo que sea mejor para su desarrollo. Me parece que en el caso de paternidades debe observarse y privilegiarse lo relativo a mejorar las condiciones de convivencia y visitas en los centros penitenciarios, porque en ello influyen los costos, los tiempos, los permisos escolares o laborales de quienes asisten a las visitas, también las revisiones en las entradas al centro y la misma violencia sistémica que desincentiva. Es necesario entender la experiencia de convivencia en estos entornos, por un lado, como una experiencia, como una convivencia libre de violencias y la articulación de espacios seguros cuando este ejercicio de convivencia con el padre se lleve a cabo. La necesidad de entender que hay un escenario que se debe fortalecer, un escenario de cuidados favorable al sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes adentro y afuera de los centros penitenciarios, pero también el derecho de ese ejercicio de maternidad y paternidad con hijos o hijas que se tienen afuera de los centros penitenciarios. En el debate general sobre las hijas e hijos de madres y padres privados de la libertad, llevado a cabo por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 2011, hay algunas recomendaciones de las que destacaré solo algunas. Adelante, por favor.
Adelante, por favor. Gracias. Y a continuación quisiera compartir con ustedes los retos que es para la investigación en el tema y que esto es una oportunidad que se abre para la investigación multidisciplinar en donde destacaré algunas líneas de atención. Primero, compartir con ustedes que desde las temáticas que planteamos para este ejercicio de cátedra, este ejercicio de diálogo multidisciplinar, de observación multidisciplinar, nosotros planteamos algunas categorías. Adelante, por favor. Ahí. Estas categorías son las que ustedes pueden apreciar. Teníamos que observar maternidades y paternidades en prisión. También niñas y niños, tanto adentro como afuera de los centros, pero también observar lo que ocurría con los penales como escenarios en la crianza y la observación al sistema penal y el enfoque de ley. Sobre ello también planteamos temáticas diversas, en las que quisiera destacar lo que consideramos relativo a maternidades y paternidades. El estudio desde una mirada de la maternidad y paternidad desde una mirada biopsicosocial. También el estudio de lo que es la experiencia desde el género diferenciado. También el estudio de los escenarios de convivencia para este ejercicio de maternidad y paternidad. El estudio de políticas públicas y programas garantes de derechos de crianza. El estudio de los escenarios de cuidados, del sistema de protección. El estudio también de nuevas masculinidades, así como nuevas formas del ejercicio de maternidad y paternidad. Lo que ustedes pueden ver también en pantalla son algunas temáticas que se plantearon desde lo que tiene que ver con niñas y niños que viven en prisión, pero que si ustedes pueden reflexionar entre lo que se plantea en una categoría y otra, hay muchos de los temas que finalmente se cruzan. Adelante, por favor. Y aquí comparto con ustedes también otras de las categorías que planteamos y las temáticas. Por ejemplo, en cuanto a penales como escenarios de crianza, destaco que necesitábamos observar el estudio de los espacios y elementos de convivencia cotidiana desde la perspectiva de ser ambientes de paz, seguridad y desarrollo. También qué ocurría con las autoridades corresponsables y los servidores públicos. Hablar también de los presupuestos etiquetados para todo lo que tiene que ver con este tema y los programas y acciones que coadyuven a la garantía de derechos. En cuanto al sistema penal, creemos que se tenía que observar las reflexiones de ley, las normativas, desde una normativa nacional e internacional, así como una armonización legislativa y los protocolos de actuación en casos que involucrasen a niñas y niños y adolescentes con un padre o madre en reclusión. Todo esto lo muestro porque son categorías observables desde diferentes disciplinas y líneas de generación de conocimiento, que como si bien decía en un inicio nos planteábamos que había una ausencia de investigación incidente en muchos de estos temas, no en todos, en muchos de estos temas, sí con la cátedra creo que hemos tenido la oportunidad de motivar esta observación, así como este ejercicio que se está contemplando en Facultad de Derecho desde este congreso, en muchas otras facultades, desde muchas otras disciplinas, se está también compartiendo esta posibilidad de motivar la observación al tema, ¿no? Desde líneas diferentes de generación de conocimiento. Es así que los retos para la investigación que se abren, quisiera destacar, por un lado, necesitamos generar datos, necesitamos saber adolescencias, más de niñas y niños que viven afuera de los centros penitenciarios. Necesitamos investigar más sobre paternidades, desde bases que puedan seguirse, desde bases de datos que puedan seguirse retroalimentando y que a su vez esto pueda seguir convocando a la investigación en el tema, así como acciones incidentes desde programas hasta políticas públicas y desde un análisis de los impactos diferenciados por género y edad. Aquí creo que es importante, nuevamente destaco, la importancia de seguir investigando o de ir tras esas niñas, niños y adolescentes que viven afuera de los centros y de los que no podemos perder el rastro, porque está en riesgo fracturar de manera irreversible, por supuesto, la institución familiar. Por otro lado, también creo que tenemos que seguir empujando el análisis sobre las condiciones en que se ejercen las maternidades y paternidades desde las prisiones en el Estado de México, visibilizando las carencias, para trabajar en ello
a quien le toque, pero privilegiando el ejercicio de convivencia en entornos adecuados. También debemos seguir analizando las condiciones de vida de niñas y niños que habitan en prisión y niñas, niños y adolescentes que habitan fuera de ella, en cuanto a la necesidad de entenderles, no como una extensión de la madre o padre, sino la necesidad de ser tratados como sujetos de derechos. También entender el impacto de las narrativas, representación, discriminación y violencias en niñas, niños y adolescentes involucrados para la búsqueda de estrategias preventivas a la vulneración de sus derechos y revictimización. Y es que aquí yo preguntaría, ¿a quién le toca trabajar todo esto? Y es que si nos damos cuenta, el tema supera a la Secretaría de Seguridad, supera al Poder Judicial, supera a una sola disciplina como podría ser Facultad de Derecho, sino más bien convoca a la comprensión, a la discusión, a la observación desde una mirada compleja, desde la mirada integral de disciplinas diversas. Y solo por dar un ejemplo, destaco lo que corresponde a medios de comunicación, en tanto desde ellos se construye una estigmatización y mirada revictimizante en productos relativos a la temática. Y esto nos lo ha hecho saber un proyecto de investigación que también se lleva a cabo en la cátedra por parte de investigadoras en temáticas de diseño de la comunicación. Pero entender el impacto de la discriminación y violencias, quiero que quede claro, nos abre un abanico de posibilidades para la reflexión, no solo multidisciplinar, sino también para la reflexión intersectorial. No solo corresponde, y creo que está haciendo la investigación incidente, está haciendo lo propio a partir de los esfuerzos de la cátedra, pero aquí también hay mucho de lo que las acciones de gobierno podrían también quizás observar, que quizás no se han dado cuenta desde los diálogos que estamos llevando a cabo, así como asociaciones civiles. Adelante, por favor. De igual manera, creemos que urge reflexionar sobre las leyes, presencia o ausencia de políticas públicas y programas sociales de atención a maternidades y paternidades, así como atención integral a sus hijas e hijos, y generar protocolos preventivos de vulneración de derechos de niñez y adolescencias, y por supuesto para la protección de todos esos niñas, niños y adolescentes que están fuera y de los que tenemos que tener un seguimiento puntual de su historia, de su vida, y articular mecanismos de apoyo específico, así como lo que garantice que los niños, niñas y adolescentes y sus familias no pierdan el acceso a programas sociales por la condición de reclusión en la que se encuentran sus referentes. Adelante, por favor. Y ahora sí, en conclusiones y cierro. Solo quisiera destacar el trabajo que se está haciendo en la cátedra, destacar la participación tan destacada que han tenido diversos cuerpos académicos de diferentes disciplinas. Destaco especialmente la presencia de los cuerpos académicos que participan de aquí de la Facultad de Derecho y del cuerpo académico que está organizando este Congreso de Paternidades, quienes por supuesto creo que han entendido muy bien el sentido que tuvo la cátedra desde un inicio. Poner el conocimiento sobre la mesa, reflexionarlo, discutirlo y avanzar un paso. Estamos ante frontera de conocimiento y en esto, por supuesto, creemos que este diálogo que estamos llevando a cabo desde la interdisciplina, desde la intersectorialidad, como lo decía, por supuesto puede mostrarnos cosas que quizás desde la individualidad no nos habíamos dado cuenta y tenemos que entendernos desde ser engranajes. La oportunidad del trabajo interdisciplinar ha sido un aprendizaje para nosotros. Y el trabajo intersectorial, como ya lo decía, nos debe, por supuesto, llevar a la comprensión de que tenemos que trabajar de una manera mucho más articulada. Como ya lo decía, estamos en frontera de conocimiento. Adelante, por favor. Seguimos caminando. Y el que se esté llevando a cabo este congreso es muestra de ello. Seguimos reflexionando el tema y queremos seguir aportando a ello. Es así que destaco lo que nuestra Universidad Autónoma del Estado de México está aportando al tema desde esta posibilidad de cátedra, desde este diálogo conciliado con asociaciones de la sociedad civil, así como con áreas diversas de gobierno, no solo estatal, sino también a nivel nacional.
quienes, repito, se sientan de manera permanente con nosotros a través del Sistema Nacional de Protección Integral a niñas, niños y adolescentes. Creo que cada área, cada sector debe entender lo que le corresponde en este gran trabajo pendiente a favor de niñas, niños y adolescentes que tienen un referente adulto privado de la libertad, caso concreto, paternidades. Creemos que tenemos que cada quien trabajar lo que le corresponde. Y a través de este ejercicio sentar bases, sembrar semillas y construir desde estos diálogos el tipo de sociedad, entender el tipo de sociedad que somos, pero también el tipo de sociedad que nos gustaría ser y caminar hacia ello. Muchísimas gracias. Hasta aquí termina mi presentación. Comparto con ustedes algunas referencias bibliográficas, las cuales utilicé para esta presentación. Y adelante, por favor. Agradecer a todas, a todos ustedes su atención. Nuevamente mi felicitación a los organizadores de este congreso y muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Pues enriquecedor. Ahora sí que a quien coordina esta gran cátedra de investigación que tiene que ver mucho con el derecho. Bien, abrimos un espacio para realizar 3 preguntas a la doctora sobre el tema y otros que consideren pertinentes. Les damos el uso de la palabra, por ahí pasamos el micrófono al compañero. Buenas tardes. Primeramente, gracias, doctora, por la ponencia tan interesante que nos acaba de brindar el día de hoy. Y mi pregunta va muy enfocada con lo que usted dice del tejido social que, debido a las violencias que actualmente se viven, tanto masculinas como femeninas, se ha ido desgastando y la pregunta es la siguiente. Desde mi punto de vista no hay que perder el enfoque que los niños que tienen padres recluidos dentro de los centros penitenciarios son víctimas indirectas de esto. Entonces, se puede acudir en estos casos a los centros de atención a víctimas para recibir una atención o en todo caso una asesoría psicológica para para estos niños, para estos napes que están en una situación vulnerable. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Fíjate que todo esto tiene que ver con el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas y Adolescentes, que es una figura que deriva de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta figura del sistema es una coordinadora de esfuerzos a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sucede que uno de los propuestas que ha hecho desde el inicio el Sistema Nacional y que deriva, tiene un homólogo a nivel estatal y hay un homólogo a nivel municipal, se planteó que pudiera haber un único punto de contacto, precisamente ante una de las problemáticas que creo que tiene que ver con tu pregunta, y es ¿a dónde pedimos ayuda? Cuando estamos oyendo que alguien está violentando, ¿a dónde vamos? Dentro de este ¿a dónde? Bueno, se estableció un punto de contacto, cada municipio lo tiene, el mismo Estado de México también, desde su plataforma estatal, lo tiene. Y esto es algo que todos ustedes seguramente a nivel municipal lo pueden identificar, deriva de las acciones de DIF Estado de México, a partir de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, establece este punto de primer contacto y es a partir de ahí de donde se derivan estas acciones de atención ante casos de violencia, como tú lo puedes ver. Sobre esto sí quisiera decir que esta figura de sistema de protección, esto lo hablo a título personal, por supuesto. A mí me parece que no ha sido entendido, porque tuve la oportunidad de participar en las mesas de diálogo desde la ley, cuando estaba su planteamiento, cuando se llevaron a cabo mesas de diálogo con diversos actores a nivel asociaciones civiles, instancias de gobierno, etcétera. En ese momento yo estaba vinculada a una asociación civil a la cual se le consideró su opinión sobre el tema. Y yo recuerdo que cuando hablábamos cómo iba a trabajarse este sistema a nivel municipal, recuerdo que parte de lo que discutíamos con UNICEF en este momento tenía que ver con que tenía que ser una figura, tenía que dirigirlo
desde los mismos organigramas, tenía que estar posicionado a un lado de la figura máxima, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, porque al ser coordinador de esfuerzos tenía que tener esa presencia. Creo que no se entendió del todo, porque sé que en muchos estados, en muchos municipios se ha movido en los organigramas y se ha entendido incluso que es quizás los DIF quienes tienen a lo mejor esta función, pero arriba de los DIF tendría que estar un sistema de protección, precisamente porque esa deriva de la ley y porque estaba pensado para ello, para articular estos esfuerzos, entre ellos DIF. Perdóname, espero no haber divagado, pero creo que va sobre el punto del primer contacto y deriva de todo esto. Hace falta una mayor comprensión de lo que son los sistemas y de cómo actúan a nivel municipal, estatal y, por supuesto, las funciones que tiene a nivel nacional. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien por ahí levantó la mano? Adelante, compañero. ¿Quién fue primero? Bueno, seguía la compañera. Doctora, buenas tardes. La verdad me pareció muy interesante de lo que nos habló. Creo que este grupo vulnerable es algo que se ha dejado muy de lado, lamentablemente, y que es un tema muy importante, teniendo en cuenta que, bueno, la infancia es un punto clave para la sociedad. Mi pregunta va encaminada hacia cómo se están garantizando estos derechos humanos de los NAPES y si existen programas o iniciativas pues efectivas para apoyar a los NAPES y a las familias de esos dentro del país. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta y es muy interesante. Fíjate que esa fue una de las primeras dudas que tuvimos con la cátedra, qué se está haciendo a nivel nacional y qué se está haciendo en el Estado de México. Quiero comentar que a nivel nacional, y esto nos lo expuso el Sistema Nacional, hay un programa, este programa tiene que ver con indagar la situación en la que están las familias, es decir, los cuidadores, y tener como una base de datos en qué situación están. Sin embargo, este programa también enfrenta tiene ciertas limitaciones, así yo lo entiendo, precisamente porque no, me parece que llega a haber ciertos errores en el seguimiento que se tiene a los casos o hay una falta de seguimiento a los casos porque ese seguimiento ya correspondería a esta articulación con los estados y por supuesto con los municipios. Entonces, desde esta falta de articulación, creo que hay muchas historias que se pierden y esto se queda a medias. Pero lo que se pretendía a través de este programa era que de la información que se vaciara, esto se pudiera aterrizar a los estados y a los municipios y a partir de ellos poder dar respuesta. Cómo están, en qué situación y cómo podemos ayudarles. ¿Qué se está haciendo en el Estado de México? Quiero comentar que en el Estado de México, algo de lo que hemos discutido también en la cátedra tiene que ver con, y esa es una queja que nos hacía la Dirección de Reinserción Social, que nos decía, es que pareciera más que nos mandan a nosotros son como una copia de lo que trabajan para otros y nosotros solo tenemos que adaptarlos, cuando en realidad tendríamos que considerar que estas niñas, niños y adolescentes, o estas mujeres y hombres privados de la libertad y que son padres o madres, enfrentan una condición de vida tan particular que merece acciones específicas pensadas para ellos, desde la situación que tienen, que es muy diferente a la que tienen otros que no tienen esa condición de vida. Parte de los esfuerzos que está teniendo la cátedra es que de estos 12 proyectos de investigación se solicitó que pudiese haber, generarse protocolos de estas acciones que están todos ellos llevando a cabo de investigación. El siguiente año creemos que vamos a poder trabajar desde esos hallazgos y dar un paso adelante, eso es lo que creemos. Gracias a este ejercicio de sentarnos con representantes de áreas de gobierno, de sentarnos con asociaciones civiles, queremos a partir de los hallazgos dar un paso más y hacer, por supuesto, por un lado visible que hay mucho trabajo pendiente concretamente para este grupo social, como bien lo dices, y que necesitamos pensar específicamente en acciones para ellos. Y un poco creo que se vincula con este comentario que nos hacían de la Dirección de Reinserción, ¿no? Necesitamos observarles
desde la complejidad de la situación que viven. Espero haber respondido. Gracias, doctora. Adelante. Buenas tardes, doctora. Me pareció muy interesante la manera en la que abordó esta cátedra, porque, bueno, las infancias son un punto primordial para nuestra sociedad. Y mi pregunta iba encaminado hacia una incógnita que se ha hecho en varias ocasiones respecto a cuál es la edad límite para que los NAPES permanezcan con sus padres en un centro de reinserción social. Y quería preguntarle, desde el ámbito de la multidisciplina, ¿cómo podríamos resolver esto y aplicarlo a las políticas públicas? A ver, te contesto la primera. A ver, repíteme, por favor. La primera es Respecto a la edad límite. respecto a la edad límite. Así es. Bueno, si ustedes pueden checar alguna información, algunos diagnósticos que hay de uso nacional, como puede ser el de Reinserta, como puede ser el que llevó a cabo, bueno, hay otro por ahí, hay un par por ahí disponibles. Hay algunos centros penitenciarios en el país donde hay niñas y niños que sobrepasan esta edad de 3 años que plantea la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional nos dice que hasta los 3 años. En otros estados parece que hay niñas y niños viviendo con más edad. Sin embargo, lo que nosotros hemos discutido aquí en la cátedra es primero, esta pertinencia. ¿Debería un niño o niña vivir en la cárcel con lo que eso significa? Es decir, siendo testigo de violencias, porque finalmente son espacios donde se generan violencias múltiples. ¿Tendría un niño o niña que estar viendo eso de manera cotidiana? Por supuesto que el tema es muy complejo, porque entran en juego un montón de factores. Pero una de las recomendaciones, algo de lo que nos marca esto que mencionaba hace un rato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que ante este tipo de cosas, se pueda hacer una observación, un estudio caso por caso, desde una metodología particular que se pueda plantear por cada país, que pudiese de alguna manera, no de manera tajante decir ya cumpliste 3 años, sales, sino se tiene que revisar las diferentes vulnerabilidades que ese niño o niña está enfrentando. Y con esto me refiero a, ¿qué tal si tiene alguna discapacidad? Es decir, ese tipo de cosas tendrían que ser atenuantes a lo mejor para no una salida tajante a los 3 años, pero también, y aquí es otra de las recomendaciones que se hace, y ante esto que comentaba, ¿debe un niño vivir o no, niña o niña vivir o no en una prisión? También está otra recomendación que dice, sería muy conveniente que se pudieran observar algunas medidas alternativas al encarcelamiento, precisamente por el gran impacto que tiene en niñas y niños el que un papá o mamá esté en prisión. El tema, por supuesto, que es muy complejo, y yo sí quisiera comentar que lo que llevamos nosotros trabajado en la cátedra no es en este momento la última, ¿verdad?, en el tema, sino es un tema que nosotros seguimos caminando, y mis compañeros investigadores que participan en la cátedra seguramente compartirán conmigo esto. Necesitamos todavía seguir discutiendo mucho más porque estamos, repito, en muchos temas asomándonos a un vacío. Estamos en una frontera, en muchos de los temas, en frontera del conocimiento, donde necesitamos seguir discutiendo, necesitamos estas investigaciones que desde sus metodologías, que desde sus procesos sustentados, nos muestren hallazgos y nos muestren un avance de hacia dónde tendría que caminarse en el tema. Por supuesto que nos falta todavía mucho. Sobre cómo llevar esto hacia un tema de políticas públicas, etcétera. Bueno, sobre ello quisiera comentarte, este año están los proyectos de investigación, incluso en este momento hay proyectos de investigación que están haciendo trabajo de campo en centros penitenciarios del Estado de México. Están ahorita trabajando todo esto, lo repito, nuestro siguiente año tiene planteado, la cátedra es un esfuerzo a 4 años, nuestro siguiente año, que es el tercero, lo que tenemos planteado es que a partir de los hallazgos de investigación podamos dar un paso adelante, podamos tener este diálogo con áreas de gobierno, con áreas que tienen incidentes en la temática, no solo de gobierno, también asociaciones civiles, entender que trabajamos juntos y ahí sí ver qué pasa, hacia dónde tendríamos que caminar para crear programas, para generar políticas públicas incidentes y que puedan trabajar este tema. Pero no podemos trabajarlas
sino tiene que partir desde algo sustentado y estamos ahorita en ello. Por eso partir de la investigación. Muchas gracias, doctora. Compañeros, pues con esto damos por concluida la participación de la doctora Diana Elisa González Calderón y me voy a permitir hacer la entrega de una constancia, que bueno, vamos a corregir, que a la letra dice: la Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorga la presente constancia a la doctora Diana Elisa González Calderón por su destacada participación como conferencista magistral con el tema Paternidad en prisión hacia una propuesta de líneas de investigación desde la multidisciplina en el segundo Congreso Internacional La Paternidad en Prisión, una problemática estructural gubernamental, llevada a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2023 en el Auditorio José Francisco Velázquez Mejía del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho. Ciudad Universitaria, Toluca, México, a 11 de octubre de 2023. Patria, Ciencia y Trabajo, 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. La asignan la directora maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, el doctor en Derecho Irán Raúl Piñalivien, subdirector académico, y el coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, maestro en Derecho Jorge Alejandro Vázquez Caicil. Le damos las gracias, doctora, y es un placer volver a escuchar. Muchas gracias. A continuación, seguimos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor José Benjamín Bernal Suárez, con el tema los derechos humanos de las niñas, niños, con personas referentes privadas de la libertad en el Estado de México. Bueno, es un gran placer contar con la presencia de nuestro exdirector, el maestro José Benjamín Bernal Suárez. Brevemente de su vasta producción y preparación me permito leer lo siguiente: doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Derecho Penal por esta universidad, la licenciatura también por esta universidad, tiene una producción científica de diversos artículos y ha sido comentarista también de la Ley de Derechos Humanos, también ha sido servidor público en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es profesor de tiempo completo a nivel internacional sobre derechos humanos y desde luego ha asistido a diversos congresos nacionales e internacionales. Sin más, damos el uso de la palabra al doctor Benjamín. Es un gusto, doctor, contar con su presencia. Gracias, mi estimado doctor Miguel Ángel Vega Mondragón. Saludo con gusto a los que nos ven y escuchan en México, en Colombia, en Perú, y desde luego saludo a los universitarios que están aquí presentes en este espacio. Me da gusto compartir este espacio con la doctora Diana González en el tema que hemos escuchado con mucha información importante, y que dentro de ello me voy a permitir compartir con ustedes precisamente una parte muy especial que hablamos de los derechos humanos de los niños, las niñas que viven con madres en prisión en el Estado de México. Por supuesto que ya se ha hablado en un contexto internacional, nacional, de los NAPES, y que también esto implica hablar de padres y madres que viven con sus hijos en prisión, hablar de la paternidad. Como sabemos, la paternidad dentro de un contexto del derecho mexicano, tenemos la patria potestad que genera precisamente esa, es un derecho natural que tiene el padre y la madre de poder proteger y cuidar a su hijo o hija, y eso implica también la custodia. La custodia es la tenencia física que se tiene sobre los hijos. Hablar de la paternidad implica derechos y deberes. Pero ahora veamos también la parte de quienes están bajo esa institución protectora de los niños, niñas y adolescentes. Es el tema que hoy nos ocupa respecto a esos derechos. Y precisamente empezaría comentando que en México, con motivo de la reforma de 2011, se reconocen los derechos humanos.
Y para ello, si se me permite, la siguiente lámina, por favor. Hablar de los derechos humanos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2, nos dicen de manera general lo que se considera de todas las naciones deberán acatar en sus legislaciones, y cito el artículo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, es decir, en un contexto internacional. Esto es lo que debemos entender como derechos humanos. La siguiente, por favor. Y precisamente a raíz de esta reforma de 2011, nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos realiza una reforma en su artículo primero que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de esta Constitución. Todas las autoridades, y esto es lo que llama la atención, hablamos de todas las autoridades en los 3 niveles. En el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos de esta ley. La siguiente, por favor. Hablaremos del marco jurídico que en esta lámina pueden ustedes observar y que pasaremos a analizar cada una de estas normas. La siguiente. Precisamente en nuestra norma suprema, la Constitución, en su artículo 4, establece: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. La siguiente, por favor. En el marco jurídico de los niños y las niñas que viven con sus madres en prisión, se adentra en un ámbito de gran complejidad y sensibilidad, donde se involucran cuestiones legales, éticas y humanitarias, trascendentales para la protección de los derechos humanos de los niños y de las niñas. La legislación y las políticas públicas deben garantizar que se respeten los derechos humanos de las niñas, los niños y las madres, al tiempo que se abordan las complejidades de la vida en prisión y la importancia del vínculo madre-hijo o hija en los primeros años de su vida. La siguiente, por favor. En cuanto a la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13 establece diversos derechos: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, de identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, al acceso a una vida libre de violencia y a la seguridad personal, integridad personal y derecho a la educación. La siguiente. Y bueno, también ya se habló hace un momento de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su artículo 10 establece diversos derechos de las mujeres
privadas de libertad, como derecho a la maternidad y lactancia, a la guardia y custodia, a recibir alimentación, a recibir educación, a tener instalaciones adecuadas para sus hijos y que reciban la atención médica. A nivel internacional tenemos, como también ya se ha mencionado, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y en algunos de ellos tenemos la no discriminación, no distinción, interés superior del niño, derechos económicos, sociales y culturales, derechos a la identidad y cuidado de los padres, a preservar la identidad, que es algo importante, y interés superior del niño en cuanto a no ser separado de los padres, entre los que podemos resaltar. La siguiente, por favor. Ahora bien, en datos estadísticos, INEGI nos reporta en 2021, en esta gráfica pueden ver ustedes que hay menores de 6 años viviendo en centros penitenciarios a nivel nacional. En la estadística de 2021 se observa que la entidad que tiene un mayor número es la Ciudad de México, con 44 menores de 6 años. Y la que tiene el menor número, 1, son Querétaro y Campeche. El Estado de México cuenta con 26, según el reporte que tenemos de INEGI en el Estado de México. La siguiente. También INEGI, a través de una entrevista que realiza a mujeres en prisión, reveló que la mayoría de los servicios no son los más adecuados para los menores. En la gráfica pueden observar cuáles son esos servicios que no son los adecuados. Servicios médicos, atención psicológica, medicamentos, vacunas, alimentos, atención escolar, ropa, calzado, juguetes, materiales escolares. Las siguientes. La Asamblea General de las Naciones Unidas emite reglas para mujeres embarazadas, lactantes y con hijos en la cárcel, las denominadas reglas de Bangkok. Entre algunas de ellas podemos rescatar la 49 que pueden observar en la lámina. Dice: toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel se basará en el interés superior del niño. Los niños que se encuentren en la cárcel con sus madres nunca serán tratados como reclusos. La regla 50: se brindará a los reclusos cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de dedicar su tiempo a ellos. Bien, como podemos observar, podemos también pensar, considerar, reflexionar que en cuanto a un marco jurídico, en tratándose de los niños y las niñas que viven en prisión, existen derechos que van dirigidos a ellos. Ya los enunciamos. Sin embargo, también podemos advertir que hay derechos de las madres en prisión, las reclusas. Pero ¿qué es lo que pasa si advertimos que este fenómeno social, esta problemática que no es propia ni del Estado de México, ni de México, es a nivel nacional, ya se ha mencionado en este Congreso? Por tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya también escuchamos con la doctora Diana González a través de la cátedra, se están realizando investigaciones que van dirigidas a puntos muy particulares, tanto los que están en prisión como los que están externados. El caso que nos ocupa es los que están en prisión. Quiero simplemente, a manera de conclusiones, ponderar algunas consideraciones. Se ha dicho que el vínculo madre-hijo, hija, es uno de los argumentos principales a favor de permitir que un menor viva con su madre en prisión. Es el vínculo emocional más fuerte que existe entre madre e hija e hijo. Hace un momento se cuestionaba que si es
pertinente que esté o no el niño o la niña viviendo con la madre. Por supuesto que si lo vemos en un contexto natural, pues debe estar el niño recién nacido hasta 3 años en ese contexto con su madre. Es algo que no podemos desconocer o pensar en otra alternativa. Aquí lo que hay que ver es que precisamente se respeten esos derechos que hemos hablado, de que puede estar en condiciones propias tanto el niño o la niña en ese periodo que nos señalan en algunos casos hasta 3 años, para que pueda tener un entorno familiar, para que haya una comprensión madre, hijo o hija. Por ello señalo ese vínculo madre, hijo, hija. Segundo, el principio del interés superior del niño, que es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, establece que se deben priorizar lo que es mejor para el bienestar y el desarrollo del niño en todas las decisiones relacionadas con su vida. Reitero, esto señala que será lo que sea más favorable para el niño o para la niña. Tercera, hablar de un entorno familiar significa que el hecho de que el hijo o hija vivan con su madre en prisión fortalece el entorno familiar, pero desde luego reiterando, debe ser en las condiciones óptimas, que se tengan los espacios con todos los derechos que ya se mencionaron para que entonces se pueda pensar en un entorno familiar ideal. Y bueno, la final conclusión es que precisamente se habla de generar políticas públicas para el debido respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y niños que viven con sus madres en prisión. Reitero, tenemos un marco jurídico que podemos considerar señala derechos, principios, reglas en torno a los niños y niñas que viven en prisión con sus madres. Pero lo más importante es la cuestión operativa. Ya se han hecho estudios, se siguen haciendo estudios, investigaciones de campo, lo que se nos decía hace un momento, al interior de los centros penitenciarios, pues no se tienen todavía resultados como para saber si esto está funcionando. Pero ¿qué es lo que tenemos que generar al margen de estas líneas de investigación que se ven en un entorno académico con sectores gubernamentales, asociaciones civiles? Pues invocar este aspecto de generar políticas públicas tendentes a lograr esas protecciones de los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, mi estimado Miguel Ángel. Bien, compañeros, compañeras, abrimos un espacio de preguntas sobre la temática. Compañeros, le damos el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Ya nada más hay que hablar fuerte. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Pues nervioso porque le voy a hacer una pregunta a un monstruo del derecho por todo lo que usted ha generado a lo largo de su trayectoria. Y bueno, dentro de los derechos humanos que están reconocidos tanto nacionales como internacionales y que se encuentran también vinculados en la Ley General de Atención a Víctimas, ¿cómo es que el Estado de México, desde las universidades, genera una protección más amplia y más segura hacia los menores? Ayer comentaba el doctor Valenzuela acerca de cómo es que viven un poco las situaciones los niños cuando van a sus visitas con los padres, entonces se genera mucha violencia dentro de eso. Nuestra ley es perfecta y se supone que no debería de existir nada de eso. Sin embargo, se afronta, ¿no? El día a día, como lo decía la maestra, la doctora Cristina, pues es un sistema carcelario convulsionado. Entonces, ¿cómo es que desde la docencia, desde estas áreas, se puede impulsar? ¿Y cómo es que el Estado de México tiene una relación con estos derechos? Gracias, profesores.
Gracias y muy interesante tu pregunta, que creo que aquí está en dos escenarios. Hablas de qué es lo que se puede, se debe o se hace desde el ámbito universitario, académico. Bueno, como sabemos, y para los que nos ven y escuchan en otros países, en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Derecho, existe una unidad de aprendizaje de derechos humanos. Y está en proyecto voy a permitir aquí compartirles un dato, pues que se tiene todavía en vías de un desarrollo, un proyecto de una maestría en derechos humanos. Pero precisamente producto de una investigación que nos permita implementar todo ese tipo de vulneraciones, de aspectos que debemos de atender. Los estudiantes y egresados de la facultad que tengan esos conocimientos sean los protectores de los derechos humanos. Creo que es una parte importante que nos corresponde aquí a los que estudiamos en Derecho, que podamos hacer algo, porque finalmente decíamos, tenemos tal vez el marco jurídico, pero falta operarlo. No es necesario estar pensando en generar más normas, más leyes, sino que se apliquen, que se protejan. Ahora, en el otro contexto del Estado, bueno, también ya se ha dicho, en cuanto a los centros penitenciarios de reinserción social, pues están tratando de atender las necesidades propias de las madres en prisión con niñas y niños. Sin embargo, advertimos que faltan apoyos para que puedan operarlos en forma adecuada, recursos, la infraestructura. Esa es la parte, ¿no? Debo decirles que en su oportunidad se han generado recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos hacia estas dependencias, y dentro de los puntos recomendatorios están capacitaciones circulares que implique precisamente una debida atención y protección de los derechos humanos a estos servidores públicos de los centros penitenciarios, porque sabemos que existen vulneraciones a esto, ¿no? Entonces, en la parte del respeto y protección de los derechos humanos, pues sabemos que existe el órgano no jurisdiccional, que es la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal, y existen en nuestro estado, que somos de los pocos estados a nivel nacional, que tenemos defensorías municipales de los derechos humanos. Entonces, ahí se han estado canalizando pues las quejas que se presentan, las que no se pueden atender. Entendemos es la problemática en un ámbito penal, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto y con los trabajos que están llevando a cabo en la cátedra, finalmente podríamos aportar los sectores que están participando con un producto que abone a esa problemática que hoy estamos viviendo. Considero que esa es la parte que podríamos hacer. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? ¿Ninguna? Bueno, pues vamos a ponernos de pie para dar por concluido, y en nombre de la directora María José Bernaldez Aguilar, maestra en Derecho, damos por clausurado este Congreso Internacional que mucho aportará en la práctica, en el mundo real, sobre una problemática existente no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? La cuestión de las prisiones y los NAPES. Muchas gracias, compañeros, felicidades. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.